Mañana acudió a registrarse como aspirante a liderar el Frente Amplio por México, Gabriel Cuadri, ex candidato presidencial, diputado federal. Gabriel, qué gusto saludarte, buenas noches. Un gusto estar contigo y tu auditorio. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Bien? ¿Fuiste hoy a registrarte? Claro, fui a registrarme con el comité organizador. ¿Sí? Fui a registrarme al PAN, a mi partido, al PRI, al PRD. La visita a las 3 casas. A las 4 casas. La visita de las 4 casas. Sí. Y la verdad fue muy estimulante, muy grato. Fue muy interesante ver el entusiasmo de los militantes de los 3 partidos y la recepción que me brindaron los presidentes de los 3 partidos. Fue, digamos, emotiva, sincera, cálida, y me sentí muy a gusto, y creo que vale mucho la pena pues participar en este proceso inédito en la historia de México, en donde 3 partidos históricos, unos 3 partidos históricos de nuestro país, han logrado ponerse de acuerdo en un sistema que es una verdadera obra de ingeniería política, y no solamente entre ellos, sino con la sociedad civil, para generar pues un vehículo que pueda pues hacer del cual pueda emerger pues quien conduzca todo este tema del Frente Amplio. La oposición. Por México. Oye, antes de entrarle al tema de la oposición y de los cómos, porque una oposición es absolutamente necesaria en cualquier democracia, entonces nada más para que quede claro, para que la audiencia lo sepa, no hay ningún impedimento legal para que seas candidato, ¿verdad? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Lo dijo claramente el propio tribunal en su resolución final. Yo no pierdo mis derechos políticos, ni pierdo mi modo honesto de vivir. Y además, como lo repetió y ya no me acuerdo cuántas veces, el artículo 38 de la Constitución es muy claro. Solo se puede privar de sus derechos políticos o inhabilitar políticamente a alguien que tiene una sentencia firme, penal, por un delito en contra de las mujeres. Yo no tengo ningún delito, ni tengo ninguna sentencia penal. Esa inscripción en el registro es solamente publicitaria. Yo lo único que hice fue defender a las mujeres y a los niños de la ideología transgénero, fue todo, y defender la libertad de expresión. Y por eso he interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda para defender la libertad de expresión, que está en peligro en México porque se nos impide criticar una ideología como es la ideología transgénero. Pero en fin, eso no es lo importante. Lo importante es que estamos formando pues un equipo, ¿sí?, donde están emergiendo perfiles muy interesantes. ¿Como quién? Xóchitl, desde luego, Santiago Krill. Perdón, yo creo que te refieres a un equipo tuyo, tuyo como aspirante a ser candidato. No, porque somos un equipo. Somos un equipo finalmente. Sí. Xóchitl, Krill y tu servidor. Y quien emerja de ahí, pues va a recibir todo el apoyo del resto de nosotros. Sí. Yo, si no resulto favorecido en el proceso, me voy a sumar, pero con todo mi entusiasmo, capacidad, talentos, los que tenga, conocimiento y experiencia, para lograr liberar a México de un régimen populista, corrupto, inepto, que ha sumido al país en la violencia, 160,000 muertos, como lo vemos todos los días en las noticias, el territorio nacional tomado por los criminales, por las bandas del crimen organizado, todas las instituciones del país desmanteladas, una devastación institucional increíble. Hemos visto cómo se han destruido los servicios públicos, la administración pública, el Estado, cómo se ha distorsionado el gasto público y ahora todo va a subsidios y a dádivas clientelares y a proyectos absurdos. Y cómo pues, la política exterior de México ha caído pues, en un abismo de desprestigio, de apoyo a dictaduras y también de pendenciero, de buscar pleitos con diferentes gobiernos e incluso con organismos internacionales como la OEA. Entonces es un país que está desmantelado. No hay un solo indicador, Juan, en el cual México esté mejor hoy que en 2018. Entonces el tema es que la gente lo sepa, lo entienda y que tengamos un proyecto de nación, un proyecto de prosperidad, un proyecto de modernidad. Justo sobre el proyecto, Gabriel. Exacto. ¿Cuál es el proyecto para solucionar todo esto que se está señalando desde la oposición, más allá de señalar precisamente las carencias, las ausencias, el no estar en los indicadores como mencionas? Ahí te va.
un programa de reconstrucción nacional. Ajá. México necesita reconstruir instituciones que han sido destruidas por este gobierno. México necesita reconstruir el sistema de salud, reconstruir el seguro popular, reconstruir el sistema educativo, volver otra vez a la evaluación del magisterio, a la evaluación de los alumnos, recuperar el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, buscar una educación de calidad, con base en las matemáticas, el inglés, la informática, el conocimiento del español y también, desde luego, el rescate de las lenguas indígenas en los pueblos originarios. México necesita también orden y seguridad. Necesitamos una policía nacional civil, Juan. La Guardia Nacional es un fracaso. Es ostensible el fracaso también. ¿No la fue la Policía Federal también, por ejemplo? Pero la Policía Federal era una policía civil que estaba en curso de convertirse en una policía que todos hubiéramos querido, una policía de clase mundial. Hay que tener una policía nacional civil y hay que tener también policías estatales y municipales de clase mundial, todo ensamblado en un sistema policial de clase mundial. ¿Para qué? Para combatir al crimen con toda la inteligencia y capacidad del Estado y con toda la fuerza del Estado. Basta de connivencia, de complicidad, de abrazos a los criminales y de entregar el territorio al crimen organizado. Más del 80% del territorio nacional ha sido entregado al crimen por este gobierno. Y entonces tenemos también una economía colgada de alfileres, unas finanzas públicas muy frágiles, un gasto público distorsionado, como ya lo comentaba. ¿Qué pasa con esos datos que se han dado a conocer sobre la inversión extranjera directa en México, que está en récords históricos, o por ejemplo el superpeso? Pues mira, el tema de la inversión extranjera directa tiene que ver fundamentalmente con el nearshoring y con la relocalización de inversiones desde China hacia México. Y esto no tiene nada que ver con lo que haya hecho el gobierno. Eso está ocurriendo a pesar del gobierno. Porque hay un superpeso. Uno, por las remesas, que en buena parte y cada vez más es lavado de dinero del narcotráfico, ¿sí? Por la diferencia en tasas de interés entre México y Estados Unidos, por la fortaleza del mercado norteamericano que permite que las exportaciones mexicanas crezcan y por la debilidad del dólar. Es por eso, simplemente no es porque el gobierno tenga una política económica virtuosa. Tenemos una deuda pública creciente que ya llega a más del 40% del Producto Interno Bruto. El año pasado creció la deuda pública casi 40%, Juan. Es increíble lo que está ocurriendo. Y todo esto, habiendo desmantelado las instituciones en una regresión energética brutal, nos están volviendo a los combustibles fósiles. México está perdiendo la oportunidad de lanzarse a un proyecto de desarrollo moderno y competitivo, sustentable. La generación eólica en el noreste del país se estancó toda la inversión eólica y solar y geotérmica se estancó. Este gobierno ha bloqueado, el SENACE bloquea el despacho de las centrales eólicas y solares para beneficiar a las centrales de combustóleo de la CFE, contaminantes, obsoletas y caras, todo por el fanatismo del presidente López. Están derrochando y despilfarrando de recursos en Pemex, en CFE. CFE ganaba dinero hasta 2019. Tenía, utilidades. Hoy está perdiendo, es un pozo sin fondo CFE, Juan. Es verdaderamente una tragedia lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué se requiere? Rectificar el gasto público, reorientar los programas sociales, evaluarlos, mantener a aquellos que combatan la pobreza. ¿Las becas las eliminarían? Hay que rediseñar todo, hay que evaluar y saber aquellos que verdaderamente contribuyen a disminuir la pobreza, que se queden. Pero se requieren reglas de operación transparentes, se requiere evaluación, se requiere monitoreo. Y las pensiones de adultos mayores requieren de un mecanismo de financiamiento que las haga viables a largo plazo. Hoy simplemente no son viables, Juan. Pues estaremos muy pendientes, Gabriel. Se nos fue el tiempo, se nos cae el corte, pues y bueno, aquí la guillotina, ya sabes que no nos permite ni un segundo más. Pero estaremos muy pendientes, espero poder conversar contigo nuevamente aquí en este espacio y mientras tanto, pues ya listos para que arranques la combi, que ahora es eléctrica, ¿verdad? No sé si va a ser eléctrica porque son muy caras, solo hay en Alemania. Ajá. Pero bueno, estamos viendo cómo reparamos la combi, porque para terminar decirte que lo que México requiere es orden, seguridad, progreso y sustentabilidad ambiental. Son los tres pilares de esta propuesta. Pues estaremos muy pendientes, por supuesto. Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan, a tus órdenes. Y usted, gracias por estar con nosotros. No se vayan, volvemos con más.